¿Estamos bien? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos al punto. Ayer estábamos viendo la conducción en el corazón. Repitamos un par de cositas. Recuerden, estamos hablando del hecho de que el sistema de conducción es un músculo especializado. Par de detalles. Hablábamos del automatismo, ¿no? De que tenemos 3 tipos de canales y uno especial. Canales estándar, el de sodio rápido, abre a más 75 o gradualmente va a ir abriendo o va a ir siendo poroso al sodio, por lo cual el voltaje de transmembrana baja. A los 55 milivoltios, lo que más 55 milivoltios, le estamos viendo del lado de afuera, el canal lento de sodio-calcio va a activarse y empezar a dejar entrar calcio para iniciar la contracción y al mismo tiempo sigue bajando el voltaje rápidamente. A los más 40 milivoltios se abre el canal de calcio, el canal lento o canal de rianodina, que deja entrar el calcio para iniciar la despolarización y la contracción de la célula. Como decíamos, en el sistema de conducción, la meta no es enviar señal de conducción, o digo, no es contractilidad, es enviar señal para despolarizar todo el músculo en forma sincrónica, en forma generalizada. Ahora, adicionalmente aquí tenemos un tipo de canal específico que se llama el canal de potasio dependiente de voltaje. Ese es un tipo propio de la célula cardíaca, ¿ok? Y que ese canal tiene bastante que ver con cómo reacciona la célula. Entonces decíamos que en base a esto la célula se va a despolarizar sola y que el ritmo al cual se despolariza, la velocidad, si queremos así, a la cual va a latir, el automatismo, llámenlo como quiera, porque las 3 cosas son lo mismo, depende de la permeabilidad que tengan los canales de sodio, o canales rápidos, al sodio. O sea, qué tan porosa es esa membrana para dejar escapar el sodio de nuevo hacia adentro, y mientras más porosa sea, más rápido va a estar la despolarización. Ahora, la pregunta es cómo es que si tenemos un canal poroso, la célula no está permanentemente despolarizada, porque la lógica sería que nunca levantaría un voltaje. En primer lugar, porque los canales lentos de sodio-calcio se cierran automáticamente, aproximadamente una décima de segundo después que se abrieron. Y al mismo tiempo se abre un montón de canales de potasio que hiperpolarizan la célula. Pero el canal de potasio también se va a cerrar solito. También se va a cerrar solito, dándole a la célula la posibilidad, de dejar el estado de hiperpolarización. Ahora, lo que sucede cuando tenemos este sistema, así es lo siguiente. Voy a poner un dibujo X solamente para usarlo como mecanismo. Ok. En una célula normal, el impulso de despolarización se vería así en azul, ¿ve? En una célula muscular es así, pero en una célula cardíaca, la apertura del canal lento hace esto, una meseta, que fíjense bien, esta meseta que está acá es la que hace que el músculo cardíaco permanezca contraído durante una fracción de segundo. En primer lugar, eso me aumenta la eficiencia mecánica, ya lo hablamos. Segundo lugar, este mecanismo mediante el cual hay hiperpolarización, es significativo porque evita que esta célula permanezca, se despolarice, porque si no tuviera esto, ese mecanismo de hiperpolarización, tendría esto, ¿verdad? El automatismo nunca me dejaría que la célula
que la célula estuviera en reposo. O, alternativamente, me podría hacer esto. Y seguir despolarizada y nunca volver a contraerse una sola vez, o sea, una célula de un solo uso. Resultado, el sistema de canales de potasio me permite que yo tenga un ritmo regulado sencillamente por dos cosas. Primero, ¿qué pasó? Dime. Yo tenía una pregunta. Ajá. Usted nos mencionaba que cuando había constante esfuerzo físico y que el corazón necesitaba bombear más, usualmente expandía un poco su volumen. Pero, Ley de Frankenstein. ¿por qué se produce esto? Sí, ¿por qué se produce esto en relación a la respuesta cuando no hay un tiempo de espera como en el músculo estriado? Porque el músculo estriado necesita un reposo para dar retroalimentación y que aumente su tamaño. Pero en el caso del músculo cardíaco no hay un espacio para el reposo o el descanso porque es constante trabajo, ¿no? No, el músculo cardíaco Entonces, obviamente no puede parar, pero vos decís cómo retroalimento la frecuencia cardíaca. exactamente, O sea, exactamente. ¿Dónde queda el vos espacio decís para la retroalimentación? el espacio, pero no está en el corazón. La respuesta o el sensor para la respuesta, en este caso del gasto cardíaco, no te lo va a dar el músculo cardíaco en sí, te lo va a dar un sistema sensor que está en los grandes vasos, porque vos estás, tú, tu sistema de monitoreo te va a estar monitorizando oxigenación, te va a estar monitorizando consumo de dióxido de carbono, te va a estar monitorizando perfusión y esos van a retroalimentar al sistema nervioso y la regulación, el ajuste del gasto cardíaco va a venir va a venir por dos medios. Uno es ese mecanismo neural. El otro mecanismo de retroalimentación para el gasto cardíaco es un mecanismo humoral que involucra al riñón. ¿Ok? Eso lo veremos en el último capítulo de esta serie. ¿Cómo regulas el gasto cardíaco? Pero no es un mecanismo intrínseco del músculo. ¿Ah? O sea, si estuvieras buscando algún tipo de receptor sensitivo en el músculo cardíaco, no lo vas a encontrar, porque lo que está realmente todo el gasto cardíaco y toda la perfusión no está basado en el hecho de retroalimentar el corazón, está retroalimentando el cerebro, porque toda la meta del sistema circulatorio, la primera de ellas, es mantener perfundido y oxigenado las 3 libras de tejido encefálico que tenés arriba. Por lo tanto, el encéfalo tiene el control y ajusta la ritmicidad del corazón, la frecuencia en particular. Y de manera posterior, la contractilidad. ¿Y cómo hace eso? Porque para allá viene esta discusión precisamente. El hecho de que estos canales son ajustables mediante el estímulo beta en términos de contractilidad. Si tenés un estímulo beta, para ser más específico, beta 2, lo que vas a tener es que este estímulo beta 2 te abre más fibras o te abre más canales de calcio dependientes de beta 2, porque también los hay. Y eso permite más influjo de calcio, por lo tanto, una contracción más fuerte. Si quieres aumentar la frecuencia, igual, vas a hacerlo aumentando la permeabilidad de la membrana al sodio. En el nodo SA, en el marcapaso, vas a hacerlo más sensible, aumentando la permeabilidad al sodio, mediante un estímulo alfa. O sea, usas norepinefrina para señal de aceleración al nodo. Hacerlo más automático, sí, para usar una palabra no del todo correcta, pero más automático, hacer el automatismo más rápido y aumentar la frecuencia. ¿Ok? Ahora, regresando al asunto, entonces, si estábamos con ese asunto de que era regulable, ¿no?
veamos ese mecanismo de excitación. Entonces, ayer habíamos visto el nodo SA. Vamos otra vez con el sistema de conducción cardíaca. Entonces, tenemos un músculo especializado. Espérame, déjame ver dónde estoy. Permíteme un momentito acá. Ahí, ahora sí. Ahora, decíamos que teníamos acá el nodo primario, el marcapaso primario, SA, ¿correcto? ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, bien. Entonces, en el nodo SA, como decíamos, tenés ¿cómo se llama? El marcapaso primario. Acordate, ese marcapaso es capaz de trabajar incluso en ausencia de un estímulo neural. Las señales que vienen a través del sistema nervioso solamente lo aceleran o lo hacen más despacio, pero no necesita ningún mecanismo del sistema nervioso para hacerlo disparar a su frecuencia de base, ¿ok? Vamos a hablar de frecuencia de base. Y su frecuencia de base, su frecuencia nativa, si yo hago ese nodo sea solito, decíamos que andaba entre 60 y 80, ¿correcto? Entonces, ese nodo va a estar disparando entre 60 y 80 latidos por minuto, que es más rápido que cualquiera del resto del músculo o cualquiera del sistema de conducción. Por lo tanto, como aquí vamos a seguir la regla de que el ritmo de disparo en un sistema de estos siempre va a ser el ritmo de la vía más rápida. Y por lo tanto, este nodo SA empieza a conducir señal en dos direcciones. Primero es al nodo AB, a través de estas tres vías que están en amarillo, que se llaman los tractos internodales, anterior, medio, posterior. Ok, esas vías internodales son también músculo especializado que tiene algo de automaticidad, pero su función principal es facilitar o garantizar que se conduzca la señal entre los dos nodos. Y esa velocidad de conducción ya está medida. En los tractos internodales, la despolarización corre aproximadamente a 1 metro por segundo. ¿Okay? Acuérdense que lo que estamos midiendo acá son apenas 3-4 centímetros, o sea que se vaya rápido. Pero lo que me interesa aquí son los numeritos. ¿Qué creen que son esos numeritos? En fracciones de segundo. ¿Por qué creen que pusieron esos numeritos ahí, don Kaiton, en su visión? El tiempo que le toma tal vez recorrer o el retraso entre ellos. Exactamente, ese es el retraso medido. Fíjate bien, el SA empieza en 0.0, o sea, ese es el inicio del latido. De ahí, ¿cuánto va a tomar? Por ejemplo, vemos que a la base de la aurícula derecha se contrae en 0.03 de segundo, o sea, 3 centésimas. Y todo el músculo, 0.05, el resto del atrio, y el punto crítico acá, 0.07, el músculo de la orejuela, o sea, la patada auricular, ocurre 7 centésimas de segundo después, ¿ok? En la aurícula derecha. Mientras que en el lado izquierdo, si te das cuenta, ahí no hay ningún sistema de conducción en la aurícula izquierda, porque la señal de despolarización viaja por difusión a través del músculo. En el músculo, fíjate que la aurícula izquierda empieza a despolarizarse casi al mismo tiempo, 0.03. Pero como es más grande, hay más músculo, eso lo hace un poquito más lento.
Resultado, la aurícula es de 0.04, 0.06, 0.07 y la orejuela, o sea, la parte contráctil, realmente contráctil de la aurícula izquierda es 0.09. Quiere decir que la aurícula izquierda se contrae una fracción de segundo, 0.02, 0.03 segundos después que la derecha, por las razones que ya explicamos en el capítulo pasado. Eso le da tiempo a la aurícula a llenar un ventrículo que tiene una pared más gruesa, que tiene más masa, y además le da tiempo para que inicie primero la contracción en el lado derecho del corazón y luego la del lado izquierdo se va a unir una fracción de segundo después. Esto, entre otras cosas, me reduce el consumo de oxígeno un poco. ¿Okay? Para no tener los dos lados del corazón consumiendo oxígeno con muchas en simultáneo, pues los escalona un poquito, los sincroniza. O sea que en primer lugar tenemos una sincronía entre las dos aurículas. Después, mira que 0.03 o un poquito menos de segundo llegó la señal al nodo AB. Ahora veamos qué es lo que pasa en el nodo AB, que es la parte principal de este pleito. Vamos a poner un esquema donde está el nodo AB. Ahí. Mira bien. En el nodo SA, la señal entró y llegó por las vías internodales como más o menos 0.03 de segundo, ¿ok? Al de llegar de un nodo al otro. Ahí hay unos, como decíamos, 3-4 centímetros de separación y a 1 metro por segundo es el tiempo que toma la señal en llegar a través de estas fibras al nodo AB. En el nodo AB, primero tenemos unas fibras transicionales donde el tejido, donde las fibras musculares de los tractos estos internodales entran al nodo. Y en el nodo AB tiene dos cosas. En primer lugar, mira que dice 0.03 a 0.12. O sea que ahí entra una demora de casi una décima de segundo. ¿Para qué la demora? Porque yo voy a hacer una pausa, es lo que llamamos pausa del nodo. Es porque ahí tengo un grupo de células en la parte alta del nodo cuyos canales, en particular los canales de sodio-calcio, son escasos y son relativamente duros, o sea, duros en el sentido que les cuesta abrirse. Por lo tanto, eso hace que ahí haya una pequeña demora. Una pequeña demora, que es el tiempo que toman estos canales en empezar a abrirse. Y esa demora es crítica, es la sincronía. Es la sincronía entre la aurícula y el ventrículo. Yo no puedo contraer la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo, porque entonces el único efecto que tendría sería cerrar prematuramente la válvula tricúspide y la válvula mitral, porque estaría generando presión en los dos lados. Y yo quiero usar la aurícula primero y generar presión para llenar el ventrículo vacío, el ventrículo relajado. Eso es lo que se llama precarga. Si yo contraigo los dos al mismo tiempo, voy a disminuir la precarga, porque estoy tratando de, como dije, jalar y empujar al mismo tiempo. Por lo tanto, en el nodo AB, la primera parte lo que hace es meter una demora de más o menos 9 centésimas de segundo. Y una vez que pasó, como dicen la trampa, el limitador de velocidad, este nodo AB va a conducir señales a través de lo que llamamos la porción penetrante. Esa porción penetrante atraviesa, mira, eso dice tejido, donde dice tejido fibroso aurículo ventricular. Llamarlo de otra manera mejor, llamarlo anillo valvular. Acordate, el ventrículo o el corazón va a ser, desde el punto de vista fisiológico, dos porciones, el músculo auricular y el músculo ventricular. Son dos músculos que hay en el corazón, en esencia. Y esos dos músculos están obviamente insertados en este anillo fibroso y a su vez están aislados eléctricamente.
El único sitio por el cual puede pasar una señal de despolarización de los nodos es a través de esta porción penetrante. Número 2, en la parte baja del nodo y en la porción penetrante, también estas celdas tienen automaticidad, pero es una automaticidad que trabaja a un ritmo más lento. El nodo es capaz de despolarizarse solito a un ritmo de unos 50 a 60 latidos por minuto, pero normalmente no lo hace. ¿Por qué? Porque está siendo disparado, está siendo activado del nodo SA a 70 por minuto, o sea, está sobremarchado. Ya hablamos del hecho de que todos los marcapasos acá van a trabajar por ese principio de la sobremarcha. Pero si no tuvieras un nodo SA, suponete que te dio un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Un infarto de la, esa sería de la coronaria derecha, y tu nodo SA se fue de vacaciones, vaya, se fue de vacaciones, pero una de esas vacaciones largas como la que le van a dar al tal Juan Orlando del otro año, ¿va? En la prisión, eso espero. Entonces, si el nodo SA se va, el nodo AB es capaz de mantener el latido a 50-60 por minuto. Obviamente este nodo no es muy regulable, ¿ok? Sí tiene algún efecto la estimulación beta, pero no es tanto. Y 2, trabaja a un ritmo más lento. Por lo tanto, este nodo AB, ese latido del nodo AB, es un mecanismo de seguridad, pero es un mecanismo de emergencia. Si estás trabajando con el nodo, tu respuesta al ejercicio va a ser casi de 0, porque no puedes aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, es suficiente para mantenerte vivo y despierto. Ya es algo, ¿va? Mantiene por lo menos el encéfalo perfundido con ritmo nodal, lo que normalmente no se puede sostener por demasiado tiempo. Ahora, suponiendo que lograste entrar a la porción penetrante del haz, entonces caes aquí a lo que se llama porción distal del haz de His o haz auriculoventricular. Aquí estás pasando señal para el ventrículo, ¿ok? Pero la señal, obviamente, tenés mucha más masa de músculo que despolarizar y necesitas, por lo tanto, repartir esa señal para que la despolarización del ventrículo no se tome demasiado tiempo y 2, que lo haga en orden. Ahora, en el haz, en esta porción distal, tenés un tercer mecanismo de seguridad, porque es capaz de despolarizarse a aproximadamente 40 latidos por minuto. O sea, si el nodo SA se fregó, si el nodo SA también se fue de la escena, la porción distal te puede mantener funcionando el ventrículo a unos 40 latidos por minuto. No es mucho, y obviamente apenas vas a poder levantar la cabeza de la almohada sin sentirte mareada, ¿no? Por bajo gasto, pero estás vivo. Estás vivo. Eso, como es un tercer mecanismo de seguridad para garantizar que de alguna manera hay latido. ¿Okay? Lo que cuando el latido se está originando acá es lo que vamos a llamar ritmo del haz o ritmo de His. Y la forma del latido, o sea, en el electrocardiograma te vas a dar cuenta, porque la forma del latido empieza a cambiar. Y claro, el haz de His no puede despolarizar la aurícula. O sea que si tenés un latido en el haz, originándose aquí bien abajo, las aurículas no están contrayéndose. Porque nunca hay, toda la conducción siempre va a ser de la aurícula al ventrículo, condiciones fisiológicas. Vos no podés tener un tejido distal en el ventrículo despolarizando la aurícula. Eso es una receta para los problemas. Sí ocurre, ¿eh? Sí ocurre cuando que hay una conducción anómala, conducción retrógrada, y la aurícula se despolariza después del ventrículo. Eso lo verán en fisiopato, espero, de análisis del ritmo cardíaco. Sí lo vamos a explicar el lunes un poquito para que vean cómo trabaja la cosa, pero claro, no es necesariamente el tema principal del día. Ok, ahora, si ustedes ven ahí,
ese haz se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Y ven que acá, para cuando llegó a la rama derecha del haz, dice 0.16 de segundo, o sea, tomó 0.04 segundos atravesar el anillo fibroso y distribuirse por el haz. Cambiemos de dibujo. Vamos a ver qué pasa en el ventrículo. ¿Dónde está? ¿Me van entendiendo hasta ahorita cómo vamos activando la aurícula y cómo pasamos señal para abajo? Ahora veamos qué pasa con el ventrículo, cómo activo el ventrículo. Vamos a ver. ¿Vamos bien o alguien está trabado? No, este no era el que quería. Perdón. Ahí, ahora sí. Ok, volvemos al que estaba. Estamos acá en el punto 16. Veamos qué es lo que tenemos ahí. Ok. Estamos aquí, mira. En este punto donde el haz se bifurca en dos ramitas. Este haz de His va a venir y la despolarización se va a dividir, como decíamos, en rama derecha y rama izquierda. Pero el tabique entre los dos ventrículos también es músculo. De hecho, ese haz está corriendo por la cara derecha del tabique, ¿ok? Y va a hacer que 0.01 segundos después, mira, el tabique se despolarice. Estábamos en la ilustración anterior, llegamos aquí en punto 16, ¿correcto? Y una fracción, y una centésima de segundo después, literalmente, punto 17, el tabique se va a despolarizar primero. ¿Ok? Se va a despolarizar primero. Y esa despolarización siempre va a correr en el tabique de derecha a izquierda. ¿Ok? El tabique se despolariza de derecha a izquierda, o sea, across, a través del tabique. ¿Ya? En ese momento, una vez que se despolarizó el tabique, la señal ya está viajando por las dos ramas izquierda y derecha. Veamos la rama derecha primero. Mira que da la vuelta y aquí en el ápex, lo que se llama el ápice del ventrículo, la punta del ventrículo, llegó a punto 18 y luego viene punto 20, punto 19, punto 21 en la cara posterior. Resultado, todo el ventrículo derecho se despolarizó en 0.21. Vamos a ver qué es lo que, en qué dirección viaja la señal de despolarización. Entra aquí y luego el tabique se despolariza en esta dirección, ¿ve? Derecha a izquierda. Y esta señal viaja para acá, para acá, para acá, a lo largo y ancho del músculo del ventrículo derecho, mira. Total, va a activarse punto 16, punto 17, punto 19, punto 21, punto 20. O sea que todo el ventrículo está despolarizado, todo el ventrículo derecho está despolarizado en 0.21 segundos, ¿ok? Ese es el lado derecho. Ahora el lado izquierdo. Lado izquierdo. El tabique se despolarizó primero, dije. Punto 16, punto 17, punto 18. La punta se despolarizó en punto 2 y de ahí viaja por el ventrículo en esta dirección, hacia arriba, de vuelta al anillo fibroso, y todo el ventrículo izquierdo se despolarizó al punto 22, o sea, una centésima de segundo después, implicando que los dos ventrículos están sincronizados, pero con una ligera demora, como te decía, para el ventrículo izquierdo. O sea, el orden de la despolarización siempre va a ser igual, independientemente de la frecuencia, independientemente de
independientemente de la dirección de las cosas, siempre va a ir, siempre va a girar en la misma dirección. Primero el tabique, después empieza el ventrículo derecho, y ya una vez que inició el ventrículo derecho, empieza el ventrículo izquierdo, y la despolarización del músculo cardíaco siempre va a ir bajando por el tabique, llegar a la punta y luego regresar hacia el anillo. Y este punto 22, que es el tiempo máximo, y punto 21, eso es lo que llamamos la pared libre del ventrículo izquierdo, o sea, la cara que no está en contacto con los pulmones, la que estaría anatómicamente hablando hacia adelante y hacia la izquierda, ¿ok? O sea que hay una secuencia en el electrocardiograma. Quiero probar una cosa, permítame. A ver si funciona porque tengo una cosa que se llama Microsoft Whiteboard. Quiero ver si se ve la imagen. Quiero ver si puedo compartir algo. Me dicen si se ve la imagen, porque esto es nuevo. Y quiero ver si funciona. Ok. ¿Se ve? Sí, se ve que escribió hola. Ok, eso es lo que quería ver, si la pantalla es compartida. Vamos a ver. Es que esta se supone que funciona con el lápiz que viene con esta computadora. Aparentemente sí. Esto mueve. Ok. Estoy aprendiendo a usarlo, conste. Entonces, si yo quiero representar el corazón, o sea, la mayoría de la gente, o sea, tus compañeros de ingeniería les decís que dibujan un corazón, lo van a dibujar así, ¿va? O así, ¿cómo es la cosa? Así, ¿va? Nosotros somos estudiantes de medicina, no somos como los demás. Para nosotros un corazón no se dibuja así. Se dibuja así. Eso es un corazón para un estudiante de medicina. Y no estoy jugando. Esa es una representación eléctrica del corazón. O sea, cómo vas a medir la despolarización. Voy a hacerlo un poquito más bonito. Voy a hacerlo un poquito más claro. Ahí. ¿Qué es lo que me dice? Porque ahora sí ya puedo introducir los tiempos. 0.16, 0.17, 0.17, 0.20, 0.20, 0.19, perdón. Cero punto 20, 0.21, 0.21, 0.22. Eso es en tiempo, eso es medido en segundos. Ahora sí ya tengo, mira, la misma representación que habías puesto en aquel dibujo, pero te puedo explicar otra cosa. Te puedo explicar la dirección de la despolarización, lo que vamos a llamar el vector de despolarización. ¿Ok? Para que me entendas incluso en este dibujito. La dirección, ahora sí te puedo dibujarla con flechitas. Aquí entre las, ¿correcto? Mira, el haz va por la cara derecha y está despolarizando. Así el tabique. Luego, la onda de despolarización, una vez que llega a la base del tabique, se va a dividir en tres direcciones. .21 segundos. Mientras que esta otra viajó por dos ramas, de hecho, mira.
Eso es lo que no te explica el dibujo de Gaito. Hay dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. ¿Ok? O hemirrama. O sea, la rama izquierda del haz de His tiene que dividirse en dos mitades, porque es tanto músculo ventricular que con una no le daría tiempo. Entonces, punto 19, punto 20, punto 22. La señal de despolarización, por lo tanto, viaja así. Mira, por las dos ramas al mismo tiempo, pero toma un poquito más de tiempo, 0.22 de segundos, en llegar a lo que llamamos la pared libre. Del ventrículo izquierdo, que es el último punto que se despolariza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando veamos electrocardiograma, cada uno de estos sectores, el tabique por acá, el ventrículo derecho por acá y las diferentes partes de la pared ventricular van a tener una representación en el electrocardiograma. Y lo que estoy viendo cuando estoy leyendo una de esas tiras es precisamente que cada derivación, cada uno de los diferentes, las diferentes trazados me está enseñando una parte del ventrículo, me está enseñando la actividad en una parte de él. ¿Me explico con eso? Porque si no, solo vería la actividad global, no es que sea perfectamente preciso, ¿eh? Pero te das cuenta que quiero ver que esto dice insertar una imagen. Library image. Déjame ver qué puedo hacer acá. Pero lo puedo ampliar, porque este está muy chiquito. Ajá, un poquito. Ok, permíteme. Ahí. Entonces, si te das cuenta de la despolarización del tabique, va a ir la despolarización del tabique siempre va a tener una dirección, o digo, del miocardio va a tener una despolarización en el ventrículo. Primero, después de la demora que introdujo en el nodo AB, va a entrar al haz. En el haz toma, decíamos, menos de una centésima de segundo en atravesar y de ahí se va a despolarizar el miocardio ventricular en una secuencia bien precisa. El tabique primero de derecha a izquierda. Luego, por las dos ramas, ventrículo derecho un poquito antes, 0.01, o sea, una centésima de segundo antes. Y luego, ventrículo izquierdo, que se va a ir por las dos hemirramas anterior y posterior, para dar la vuelta, llegar a la punta del ventrículo en punto 20 y al final del ventrículo, a la pared libre, en punto 22. Esos son los tiempos críticos acá para entender cómo la propagación del impulso llega al final del ventrículo. Ok. ¿Y qué pasa si el haz de His se daña? Entras en parada cardíaca. ¿Qué tal si yo me echo el haz de His con un infarto de tabique? No son tan difíciles de ganarse. No es tan difícil de ganarse un infarto de tabique y cara anterior. Te lo digo porque ya me gané yo el primero. ¿Qué pasa si yo me llevo, no tanto de cara anterior, de cara inferior? Son más problemáticos en ese sentido. ¿Qué pasa si se daña el haz de His? ¿Hay latido cardíaco? Pues creo que no, porque él es el que distribuye la excitación a lo largo de todos los ventrículos, ¿no? Pues fíjate que sí. Fíjate que sí, porque en principio cualquier célula en el miocardio ventricular puede iniciar un latido, lo que pasa es que no lo hace. ¿Por qué? Jerarquía. ¿Vos has visto esas películas de guerra donde viene al principio de la batalla y le meten un balazo al general y entonces, qué sé yo, el capitán
se hace cargo de los soldados y luego matan al capitán, le explota una granada, entonces viene el sargento y se hace cargo de los que queden y al final tal vez quedan 3, 4 soldaditos de esos novatos y agarra uno de ellos y toma el control y dice yo me voy a hacer cargo y siguen peleando, hasta ganan la batalla porque Hollywood, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Cuando el capitán no está, no quiere decir que el marinero no sea capaz de manejar el barco. Y el miocardio ventricular, cualquier punto en el miocardio ventricular puede iniciar un latido aunque no haya ATGs. Lo que pasa es que lo va a iniciar a un ritmo muy lento, alrededor de 20 a 30 latidos por minuto. Lo que se pierde cuando se daña el ATGs es este mecanismo de organización del latido. Y ese mecanismo de organización implica que ahora la conducción ya no va a ir por un sistema especializado, sino que va a ser difusión a través de todo el músculo cardíaco. Por lo tanto, lo que llamamos la morfología del latido, o sea, la forma de la onda que verías en un electrocardiograma, va a ser completamente distorsionada, se va a ver completamente raro, pero estás latiendo. Y con 20 por minuto, 30 por minuto, no vas a sobrevivir una gran cantidad de tiempo. Y obviamente no vas a poder, probablemente ni estés consciente de tu gasto es bajísimo, pero está latiendo y está funcionando y te mantiene, por lo menos en teoría, te va a mantener vivo por un tiempo, hasta que, si tenés suerte, el ADG se recupere o el marcapasos se recupere y empiece a latir. De hecho, una de las cosas por las cuales existe este sistema de conducción es no solo para organizar la conducción en el miocardio, también está ahí para evitar que el miocardio, el ventrículo, o sea, el músculo, cualquier músculo random ahí al azar, empiece a latir por su cuenta porque está sobremarchando. Cuando ya no tenés sobremarcha, cuando el haz ya no está funcionando, entonces que vienen estas células musculares y después de un periodo de tiempo empezaron a latir. O sea, lo que vas a tener un latido más lento y bien desorganizado. ¿Ok? Bien desorganizado. Y corres el riesgo de que, por supuesto, 2 células miocárdicas, cada cual por su lado, empiecen a disparar a su cuenta y entonces tendrás 2 marcapasos en competencia y eso puede tener consecuencias gravísimas, ¿no? O complicadísimas de analizar. Pero no quiere decir que la ausencia de la TGIS sea motivo para que tengas una parada cardíaca, para que se pare el corazón, o sea, para que haga asistolia, fíjate bien, asistolia, que ninguna célula esté latiendo, hay una serie de circunstancias que tienen que ocurrir, generalmente implicando daño de corte metabólico, ausencia de oxígeno a grandes porciones del corazón, etcétera, y ahí sí vas a tener lo que es una asistolia, ¿ah? Y aquella línea plana, ¿ah? Y de todos los trastornos del ritmo, la asistolia es la más macaneada de recuperar, ¿ok? De hecho, los protocolos para cuando está alguien en parada cardíaca en asistolia, básicamente lo primero que te dicen es que los chances no son buenos para sacarlo de una parada cardíaca. Ya vas a decir, no, le puedo meter un marcapasos transvenoso. Lo que pasa es que a las 3 de la mañana no vas a tenerlo a la mano. ¿Ok? Se puede, pero no está. El problema cuando se va el ATGIS es que te dije cualquier célula miocárdica podía empezar a disparar y a veces todas empiezan a disparar por su cuenta a lo loco y entonces lo que tenés es una fibrilación ventricular en el corazón, en el cual las células miocárdicas se están contrayendo, pero individualmente, no como un colectivo y por lo tanto hay cero gasto, cero bombeo. Es lo que vas a ver, una ondulación en el electrocardiograma y es tu típico paciente que cayó en parada cardíaca, porque voy a definir acá que hay una diferencia entre estar parado mecánicamente y no bombear nada, caso por ejemplo de la fibrilación ventricular, a no estar latiendo, o sea, estar músculo muerto, músculo quieto, y eso es asistolia. O sea que hay diferencia entre como decir, las diferentes maneras en que ese latido puede complicar las cosas, ¿ok? Ahora, ¿qué
¿qué me viene? Bueno, sistema de perfusión, sistema, ok. Ah, bueno, regulación del ritmo, ya lo hablamos, ok. Ahora, ¿cómo regulo yo la frecuencia cardíaca? Porque era por ahí andaba, creo, parte de la pregunta que me hicieron hace un ratito, ¿ah? Como te decía, ya hablamos de los efectos alfa y del efecto alfa, y en el cual yo tengo dos efectos, como te dice, cronotrópico, que es el que me interesa, y inotrópico, o sea, fuerza de contracción. Cronotrópico se refiere al ritmo de disparo, abriendo, como te decía, más canales de calcio e inhibiendo a los canales de potasio. Cuando yo inhibo, fíjate bien, a los canales de potasio, que me mantienen la hiperpolarización, yo los cierro, entonces reduzco la hiperpolarización y hago que la meseta esa de la hiperpolarización se haga más corta. Por lo tanto, puedo acomodar más latidos al mismo tiempo y tiene un efecto adicional. Como esos canales de potasio en el AS, en particular en el nodo AB, son los que me inducen el retraso. Cuando yo hago una estimulación beta con norepinefrina a las fibras del sistema de conducción cardíaco, aumento la velocidad de conducción, ¿ok? Fíjense bien, aumenta la velocidad con el estímulo simpático por norepi, aumento la velocidad de conducción en las fibras. Eso tiene un término, se llama dromotropismo. D-R-O-M-O, dromotropismo, que se refiere a velocidad de conducción. O sea que yo tengo tres cosas que puedo aumentar: la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la velocidad de conducción. ¿Y por qué tengo que aumentar la velocidad de conducción? Es para evitar que si yo aumento la frecuencia y la velocidad de conducción fuera lenta, dos latidos van a chocar entre sí. O sea, este no ha salido, dice, literalmente este no ha salido de la pista y este está queriendo despegar. O sea que me van a chocar con consecuencias terribles para el ritmo. Cada vez que vos aumentes la frecuencia cardíaca, punto crítico acá, cada vez que aumentes la frecuencia cardíaca, la frecuencia de los latidos, tenés que aumentar la velocidad de conducción, porque si no cambiaras la velocidad de conducción en presencia de una frecuencia rápida, lo que vas a hacer es que vas a desorganizar esa secuencia de latidos. Y lo que vas a hacer es generar una arritmia generalmente catastrófica. ¿Okay? Por lo tanto, el estímulo no solo es cronotrópico, sino también es dromotrópico. Ahora, ¿cómo bajo la frecuencia cardíaca? Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Hablamos acerca del dromotropismo, el cronotropismo y el inotropismo, pero la excitabilidad, que es el plasmotropismo, no se ve afectada directamente por los otros tres factores. La excitabilidad no, pero sí, o sea, los otros tres, cada factor de estos es relativamente independiente del otro, excepto el cronotropismo y el dromotropismo. Ahora, la norepinefrina sí te aumenta la excitabilidad de la fibra, ¿ok? Porque estás jugando con los canales de calcio. Entonces se aumenta. Lo que pasa es que en circunstancias normales necesitas una dosis mucho más alta de norepinefrina para cambiar la excitabilidad. Ese es un mecanismo de protección. Porque si aumentaras mucho la excitabilidad, lo que va a pasar es que vas a aumentar el automatismo de las células del miocardio. Entonces empiezan a generar latidos, lo que llamamos latido ectópico. Un latido en el cual una célula miocárdica se le ocurre decidir o se le mete de iniciar un latido a pesar de que hay un latido conducido normalmente y tener dos latidos en conflicto. ¿Ok? Ese es el origen de lo que llamamos arritmias ventriculares. Hay circunstancias, por ejemplo, en las cuales otros factores, que no es la norepinefrina, aumentan la irritabilidad o la excitabilidad del miocardio. Uno de los principales antes, porque ya no se usan, eran algunos anestésicos generales. ¿Okay? Cosas como hace mucho tiempo, había un agente llamado ciclopropano.
Era un muy buen anestésico, solo tenía dos defectos grandes. Uno era inflamable, ¿okay? Que fue la principal razón por la que le metieron. Dos, te sensibilizaba el músculo cardíaco a la norepinefrina y entonces estos pacientes te hacían arritmias en la mesa de operaciones. De ahí era que muchos pacientes estaban bien, pero de repente te hacían una arritmia cardíaca por efecto del anestésico en la mesa de operaciones. De ahí es donde viene probablemente aquel chiste médico, no la cirugía le fue bien, pero no aguantaba la anestesia, ¿verdad? Ya no se usa. O sea, el ciclopropano creo que está tan obsoleto como los dinosaurios, ¿verdad? Pero sí hay algunas cosas. Algunos de los... otra cosa que sí te suelta un montón de norepi por intermediación de dopamina es, por ejemplo, la cocaína. ¿Has oído hablar de que fulano de tal se metió una sobredosis de cocaína y amaneció muerto? ¿Ah? Fulano de tal, actor, cantante, se metió un montón de cocaína y amaneció muerto en un hotel. ¿Mm? Eso es porque cuando la cocaína te hace soltar dopamina de las terminaciones simpáticas. Y la dopamina, acordate, es el paso de preliberación, o sea que cuando soltas dopamina en una terminal simpática, te hace que soltes toda la norepinefrina de un solo. Entonces ahí sí tenés una mega, ultra, tamaño Godzilla dosis de norepinefrina y ahí sí te aumenta el automatismo y ahí sí te causa una arritmia. Por eso es que la excitabilidad del miocardio normalmente no debe cambiar mucho. ¿Sí? Debe aumentar un poco cuando estás trabajando con cronotropismo alto, pero normalmente esa excitabilidad se mantiene en valores bien regulados, ¿ok? Para evitar que termines con una arritmia de esas de las cuales no se sale. Ahora, el otro efecto, ¿cómo reduzco la actividad del miocardio? Y ahí es donde entra el estímulo parasimpático, la acetilcolina. ¿Okay? Acordate que el corazón está inervado ¿por quién? ¿Por qué nervios? A ver, ya que estamos... Simpáticos y parasimpáticos, los vagos. El componente simpático son los nervios cardíacos. Y los nervios cardíacos salen de la cadena simpática torácica y se distribuyen por el área del nodo SA, precisamente ahí en el área del seno coronario. Se llaman nervios simpáticos cardíacos. Y el vago derecho, en particular, los dos, pero más el lado derecho, el vago derecho tiene una ramita, pasa detrás de la cava superior y tira una ramita que se llama la rama del seno coronario. Y esa rama cae exactamente sobre el nodo SA. Esa ramita tiene unas terminaciones que liberan acetilcolina. Y la acetilcolina lo que hace es que me abre una serie de canales de potasio dependientes de acetilcolina, canales dependientes del ligando. Esos canales dependientes de acetilcolina me prolongan la meseta de hiperpolarización, por lo tanto, primero reducen el cronotropismo en el nodo SA y la frecuencia de base del nodo SA va a disminuir. Corríjame, de los dos nodos. ¿Okay? Reducen nodo SA y nodo AB para que la frecuencia vaya cayendo por debajo de 60 generalmente. Va a tender a tirarlo alrededor a 50. Con máximo estímulo vagal, la frecuencia cardíaca baja alrededor de 50 y algo. No baja mucho más, conste, porque si lo bajas mucho más, empezás a entrar en conflicto con el as que pudiera tomar el control. ¿Okay? Dos, me reducen, al aumentar la hiperpolarización, me reducen también mínimamente el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción. Sin embargo, si te das cuenta, el efecto del vago, el efecto parasimpático, va a ir más orientado a frecuencia y va a ir más orientado también a dromotropismo, o sea, velocidad de conducción, pero no afecta la fuerza de contracción. O sea, yo no puedo mandar una señal del vago y bajar el gasto cardíaco mucho, como no sea bajando la frecuencia. ¿Ok? Entonces ahí tengo los dos modos de control. ¿Ok?
Luego, por lo tanto, voy a tener los dos medios para aumentar el ritmo. Ahora, para bajar el inotropismo, para bajar la fuerza de contracción, lo que sucede es que la estimulación simpática disminuye y como no tengo un estímulo beta adrenérgico, la fuerza de contracción baja porque ya no tengo abiertos tantos canales de calcio. La otra posibilidad que tengo farmacológicamente, no fisiológicamente, es por supuesto bajar el cronotropismo bloqueando los canales de calcio, pero ese es tema para otro tipo de discusión, no necesariamente sobre una discusión fisiológica. Ok, preguntas hasta ahora. ¿No? Esto no es difícil. Si se dan cuenta, es sencillamente esto solo es de seguir la lógica. No sé por qué parpadeo estaba usado. Bueno, no importa. Ok. El caso es que para el lunes vamos a empezar a ver las bases de la electrocardiografía. Lo que van a necesitar hacer, óigame bien, aquí se va a necesitar un par de cositas. Primero, yo les voy a poner un link a un par de videos, no hechos por mí, hechos por alguien que sí sabe cardiología, ¿verdad? No soy cardiólogo. No soy cardiólogo, aunque me encanta. Me encanta, pero no es especialidad. Para que entiendan la parte básica. Luego, van a necesitar una reglita para electrocardiogramas y no se asusten. Voy a enviarles una para que impriman y la corten. Ahora, lo de la reglita tiene una escala en centímetros. Lo que hay que ver es que como a veces las impresoras están calibradas diferentes, que 1 centímetro en la reglita sea 1 centímetro de verdad. Lo comparan con una regla normal, porque eso nos va a servir. Y quiero que sí le den una leída a Guyton. El capítulo es, ya se los digo. Capítulo 11, el electrocardiograma normal. Que le den una buena leída. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que esto no es para genios. ¿Ok? Pero sí tienen que leer. ¿Ok? Y para entender los fundamentos. Aquí vamos a ver el electrocardiograma normal. Y de hecho vamos a definir, entre otras cosas, los criterios de lo que es normal en el electrocardiograma. ¿Okay? No vamos a entrar en patología, o sea, no vamos a ver arritmias, ni infartos, ni nada de eso, porque para eso, como dije, está la clase de fisiopatología. Pero si ustedes saben leer un electrocardiograma normal, se quitan la mitad de ese parcial de fisiopato sin mucho lío. ¿Okay? Ustedes ya solo se dedican a analizar electros patológicos. Voy a ver si tengo bueno, yo no, mi esposa, que es internista y pasa tomando esas cosas, a ver si tiene algunos, a ver si me sirven para la clase. Encontrar normales no es tan fácil a veces. Entonces, ¿alguna pregunta con el tema del lunes? ¿No? Bueno, entonces, yo les voy a mandar por WhatsApp los links de los videos, ¿ok? Mientras tanto, nos vemos, vayan a descansar el fin de semana, pero antes de que sea sábado, sí lean eso, para que lean viernes para que el sábado descanse. ¿Ok? Todo buen día, doctor. Nos vemos. Bye. Gracias, doctor.